Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Teresa, ¿cuál puede ser el balance de esta edición 2015 de los Premios Princesa de Asturias? Pues en la Fundación estamos satisfechos por el resultado de esta edición de los premios, particularmente por la participación social en todos los actos de la Semana de los Premios, los clubes de lectura de bibliotecas públicas, los colegios, las escuelas, los institutos, los colegios concertados que han participado en el programa Toma la Palabra y todos los demás encuentros que hemos celebrado con los premiados, y también, desde luego, por el apoyo grandísimo social que hemos sentido en estos días, que ha sido muy grande y que agradecemos enormemente. Y en cuanto a la ceremonia, yo creo que un año más hemos tenido la oportunidad, que es un auténtico lujo, de escuchar a las personas que escuchamos, las referencias que hicieron, y que yo creo que nos dan a todos mucho en qué pensar y unas líneas muy claras de referencia ética, finalmente. Teresa, otra de las cosas que rescampló en lo que fue esta edición, una pequeña enguedella con el Concilio de Ubieu, de ellos partidos políticos que, en este caso, esta legislatura están en el gobierno, refugaron el aparecer en los premios Princesa, o por lo menos de ir a lo que era el acto. También hubo pues, cruce de declaraciones de ellos, miembros de la Fundación, también con... No sé cómo lo vivió eso la Fundación, toda esta disen asturiano en Guedella que se armó. Pues, yo lo primero que tengo que decir sobre esto es lo mismo que he estado diciendo todos estos días cuando me han preguntado, es agradecer muchísimo al Ayuntamiento de Oviedo el apoyo que siempre ha dado a la Fundación. Eso es lo primero. Muchas gracias por el apoyo y que ha seguido prestando este año. No nos tenemos que olvidar que el Teatro Campo Amor, Trascorrales, el Teatro Filarmónica, el Calatrava, además de apoyo económico, pero el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo siempre ha estado ahí y lo agradezco muchísimo. Eso es lo primero. Lo segundo sobre esto es que yo creo que, y lo pienso sinceramente, no es una cuestión de retórica, yo creo que todas las organizaciones y todas las personas tenemos que escuchar las críticas que se nos hacen. Y hay que escuchar y hay que respetar al otro, y hay que comprender que hay opiniones diferentes y que cada persona somos una y que cada uno tenemos nuestro criterio sobre las cosas. Y yo eso lo respeto profundamente y procuro actuar siempre en consecuencia. Entonces, no me queda más que respetar las opiniones diferentes y comprender que hay pues, tendencias o políticas, posiciones o de cualquier otro tipo que, bueno, pues que puedan no estar de acuerdo con la Fundación y con los premios. Por supuesto, no estoy de acuerdo con ese punto de vista, Lo que sí querría subrayar es que, en todo caso, la Fundación Princesa de Asturias está y ha estado en todos los años pasados cumpliendo estrictamente la legalidad con el Ayuntamiento de Oviedo en todo lo que se refiere a la justificación de las subvenciones que recibimos. Ya nuestro alcalde lo ha manifestado públicamente, y si es un aspecto que, como rebasa la opinión, es un hecho, yo sí quiero subrayarlo porque es importante que todos los ciudadanos sepan que la financiación que recibimos está justificada al céntimo. Nese aspecto queríamos afondar. Fálase también, digamos, nese aspecto de lo que lle les PERS, que se llamen, de la Fundación, como tiene muchas subvenciones públicas en estos tiempos, con la crisis, la gente dice, bueno, esos PERS podrían utilizarse. En ese aspecto, la Fundación, cuando recibe esos PERS, tiene todo justificado de lo que fai con esos PERS, sobre todo los públicos. Eso es lo que acabo de, efectivamente, de decir. Nosotros justificamos absolutamente todo. Claro que sí, es que no puede ser de otra manera. No es opcional. Es que una institución que recibe financiación pública tiene que justificarla y tiene que depositar la justificación, y eso quiere decir todas las facturas de todos los bienes o todos los servicios que ha pagado, abonadas, es decir, cuando ya pagadas al proveedor correspondiente, se llevan a la administración que subvenciona. Y eso lo hacemos como el resto de instituciones que reciben dinero público. ¿Cómo no? Es que es así, es obligatorio, es la ley la que lo exige. Otra de las cosas, Teresa, que se fala también de los premios Príncipe, o Princesa en este caso, y el tema de que la gente dice, o determinadas personas dicen, que están un poquitín como ayoñados, ¿no? como
separtaos de la xente, ¿no? Que parece que lle como que hubo esos días, montase como un escenario que vienen determinados premiados, que a lo mejor esos premiados pues no tienen una referencia de lo que sea Asturias. No sé cómo respondería a esas, no vamos a decir acusaciones, pero sí opiniones de que parece que lle como montado de una manera, pero que lle como una burbulla donde están unos premiados que vienen y del Reconquista, muévense al Campo Amor, no sé cómo lo venden de la Fundación. Bueno, yo, así como en el comentario anterior, creo que está claro que los hechos son los hechos, en este punto creo que es una cuestión opinable, la percepción que se pueda tener de la Fundación. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio y además creo que es imprescindible que la Fundación esté abierta a la sociedad y en que en los actos pueda participar mucha gente, y en eso estamos trabajando. Ejemplos: los 110 clubes de lectura de bibliotecas públicas que han estado durante meses leyendo la obra de Padura y que han venido a conocerlo y a protagonizar un acto con él, yo creo que eso no es una burbuja, por ejemplo. Los más de 50 centros de enseñanza primaria, secundaria y bachillerato del Principado que han participado en el programa Toma la Palabra, con más de 1.600 alumnos trabajando con premiados, con Leonardo Padura, con la Wikipedia y con las dos premiadas de investigación, Charpentier y Dauna, yo creo que eso no es una burbuja. Que, por ejemplo, Emilio Lledó fuera al Instituto Álamo de Oviedo y estuviera con estudiantes de ese instituto y de otros muchos que pidieron asistir, creo que eso no es una burbuja. Abrir, por ejemplo, el ensayo general del concierto de los premios a la gente para que, pasando por taquilla, cualquiera pudiera acceder, creo que eso no es una burbuja. Programar un ciclo de cine con un aforo total de 7.000 personas, de tal forma que simplemente pasando por la taquilla y de forma gratuita, como el resto de actividades, se pudiera asistir a películas de Coppola, a coloquios, con música en directo, incluso con gastronomía asturiana y productos asturianos, creo que eso no es una burbuja. ¿Que el Teatro Campo Amor tiene un aforo limitado? Sí, el Teatro Campo Amor tiene un aforo limitado, obviamente. Aún así, siempre entran personas que se dirigen a nosotros a lo largo del año y que nos dicen que les hace muchísima ilusión asistir a la ceremonia de los premios. Nosotros recibimos esas peticiones y todos los años atendemos todas las que nos permite el propio foro del teatro. Aún así, claro que podemos mejorar. Yo creo que es nuestra obligación escuchar los comentarios y las críticas para mejorar en todo lo que podamos, y yo estoy dispuesta siempre a escuchar y a mejorar. No creo que estemos en posesión de la verdad ni que todo lo que hacemos lo hagamos bien. Yo siempre quiero mejorar. En esa conexión con Asturias, este programa fala 100% asturiano. Tuvo usted un aconsellamiento con miembros de Iniciativa Polo Asturiano donde se faló, llámanos la atención, por ejemplo, una página web que está en una milenta de idiomas y no está en asturiano. Iniciativa Polo Asturiano bueno, hizo unas demandas a la Fundación sobre el asturiano. También notase que, bueno, que el asturiano no está muy presente en los actos de la Fundación. No sé cómo está ese tema, solo en lo del pueblo exemplar, que está en asturiano y en gallego asturiano, les bases del reglamento y les bases. No sé cómo está ese tema, por ejemplo, eso de la página web sería muy importante poder poner en asturiano, sería como un prestigio para el propio idioma de Asturias, ¿no? ¿Cómo lo ven? En ese asunto de la página web, bueno, yo primero agradecí a Iniciativa por el Asturiano que se acercaran a la Fundación, se lo agradecí en aquel momento y aprovecho esta ocasión para volver a agradecerlo. Nosotros la página web no la tenemos en asturiano, como tampoco la tenemos en el resto de lenguas oficiales españolas, solamente la tenemos en castellano. Entonces eso sería abrir un montón de secciones nuevas, y la página está muy abierta a un ámbito internacional, pero aún así yo siempre recibo los comentarios y sigo pensando en ellos, porque, como, bueno, insisto en decirlo, siempre estamos dispuestos a escuchar y a mejorar. En cuanto a lo que y esto del asturiano, queríamos insistir en cuanto a los actos. Tampoco se ve mucho el asturiano en actos, que a lo mejor sería más sencillo. Da presencia, sobre todo por la repercusión que tienen los premios Princesa, que si apareciera el asturiano, la gente diría, bueno, pues vaya guapo que hay esto de los premios, o lo que sea, que aparezca la lengua de Asturias, ¿no? ¿Eso habrá posibilidad? ¿Estudióse? Eso está encima de la mesa, a mí me lo han planteado, y podemos, bueno, pues, volver a estudiarlo para el año que viene. Hay que tener en cuenta también que vienen los premiados que muchas veces no son españoles, son de otras nacionalidades, y bueno, tenemos que ver cómo encajar
todo eso, que son muchas variables a organizar. Ya para ir rematando, en cuanto a la relación con la Casa Real, bueno, lo que lle la reina ya asturiana, con lo cual parece que bueno, las circunstancias llevaron a ponerles cosas como muy favorables. ¿Cómo lle esa relación de la Fundación con la Casa Real? No sé si la Casa Real también podía tener sestos hacia Asturias concretamente, o bueno, acotarlo más a lo que lle Asturias, que también lle otra de las acusaciones que se fai a estos premios. Bueno, pues es que eso, la posición de la Casa Real es que es una cosa que depende de la propia Casa de Su Majestad, no depende ni mucho menos de nosotros. Nosotros trabajamos en los premios, la semana de los premios, y abrir mucho la Fundación y, como decía, pues escuchar este tipo de comentarios, de sugerencias, de críticas también, claro que sí, y tratar de mejorar, pero eso es un tema que compete exclusivamente a la Casa y en el que nosotros no podemos de ninguna manera, bueno, incidir, no depende de nosotros. Remato con dos entrugues muy pequeñas, Teresa, y dándoles gracias que nos atienda. La primera, ¿cómo interpreta la Fundación que dentro de lo que nos estamos haciendo este programa especial, dentro de lo que los actos, cómo interpreta la Fundación que en la Escandalera haya tanta xente protestando, glaiando a los premios cada año más? ¿Cómo lo interpreta la Fundación? ¿Eso molesta ahí o piensa que es normal en estos tiempos porque la gente está un poco a las contra el tema de la monarquía, o cómo lo ve? Bueno, yo creo que hay probablemente mucha mezcla de cosas, ¿no? Porque yo he podido leer los motivos de la protesta y he visto que son motivos muy diferentes. Entonces creo que eso habría que hacer un análisis mucho más profundo, porque he visto muchos trabajadores en conflictos laborales, por ejemplo, que eso, bueno, pues sí, pero son trabajadores con conflictos laborales, otras que son cuestiones pues ya más ideológicas, y habrá gente que directamente es que no esté de acuerdo con los premios. Yo creo que habrá que preguntar sobre todo a los que se manifiestan, que son los que saben los motivos que les impulsan, desde luego. Sí, vamos a escuchar claro a lo largo de este programa las opiniones que claro. Y ya, la cabera entruga. Decíamos la financiación pública, que la gente es muy sensible al tema bueno, justificar sí. Y tal, pero también la Fundación tiene una serie de patronos, gente muy célebre, muy conocida, y que también se criticase un poco que esa xente, pues, decimos, son personas superimportantes que tienen prácticas pues, no muy éticas, por lo menos, ¿no? Eso la Fundación tiene alguna opinión de que te ha apoyada por xente que a lo mejor después desvía dineros a otros paraísos fiscales o cosas de ese tipo? Bueno, yo creo que en este caso, cuando hay procedimientos judiciales abiertos, hay que esperar en todo caso a que el procedimiento judicial termine para decidir lo que sea, porque por eso estamos en un Estado de Derecho que tiene que decidir los tribunales y con arreglo a unas normas. Creo que eso es lo primero, para hacer una valoración de cualquier cuestión. Y de nuevo aquí yo creo que se están teniendo en consideración muchas cosas, porque antes hablábamos de la forma de nuestro Estado, de la Constitución, de conflictos laborales, de los patronos. Entonces creo que hay muchos conceptos muy mezclados ahí, ¿no? Y pocos que se refieren al propio desempeño de la Fundación. Es decir, los premios que nosotros otorgamos son premios de calidad, son premiados personas o instituciones que lo merecen o no. Las actividades que organizamos están bien organizadas o no. El presupuesto que nosotros gestionamos está bien gestionado o no. ¿Suponemos algún beneficio no solo para Oviedo, sino para Asturias y para España o no? Yo creo que hablando de la Fundación, pues hay que centrar también las críticas, incluso en nuestra propia actividad, porque es de lo que nosotros somos directamente responsables. Pues queremos darles gracias de que Asturias el que respondiera a las nuestras entrugues y que tea con nosotros en este programa. Teresa, muchísimas gracias. Gracias.